pequeño homenaje para todos ustedes, porque la pulenta que han llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo. Todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y combatividad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos, más. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto. Este es mi remedio para todos los ingenuos. La Concerta no está de tu lado, tuvieron 20 años y te dejaron tirado. Así que aliarte con ellos es tonto, si al final ellos también mandaban tombo para reprimir a los chilenos más valientes, esos que reclaman su derecho y van al frente. Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Toallo, Minami y cualquiera que ya se enrede en esas redes. Dime con qué marcha, te diré quién eres. Desde la Bombaera hasta la Polar, con tal de lucrar no tienen moral. Pueden matar, no les importa nada. En el sur los juguetes tienen forma de bala, pero ahora hay fuerza, hay decisión. Solo nos falta claridad y precisión, porque solo se transforma la educación con la R de revolución que remece esta región. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Que nada es gratis, ja, suena bonito, pero cuántos beneficios escondidos tiene el rico. Si los liceos los sostiene el municipio, el pobre estudia en guetos y se reproduce el ciclo. ¿En qué se basa este sistema de enseñanza? Se trata de un modelo donde mandan las ganancias, con empresas cuyas riquezas son la subvención que pagamos todos. Es un robo a plena luz del sol. Los grandes bancos son caprichos del Estado que maldicen la vida del estudiante endeudado. Con los salarios que ofrecen por estos lados van a estar pagando intereses como 30 años. Y eso termina en una vida más charcha. Como pagan una casa si están hasta las cachas, con menos tiempo libre y menos vacaciones, aceptando por temor las condiciones de patrones. Así que no dejes que nadie te engañe, no es un tema de recursos sino de clases sociales. Con igualdad el sistema entero tiembla, y es solo por eso que a la cancha no la nivelan. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Se ha recuperado tanto en dignidad en estos días, pero no se ha ganado nada todavía. En la batalla gana a veces el más osado, pero en la guerra solo vence el más organizado. Seamos eso, los que vencieron, no seamos los que jugaron bien y perdieron. Aprovechemos este momento único y no dejemos que nos dividan esto estúpido. Y de la prensa no creamos nada, no seamos la presa de una verdad manipulada. Barricada, eso es violencia del pueblo, necesaria para defendernos de los cuervos. Pero hay momentos y hay momentos, y no es el objetivo, no le hacemos monumento. Es solo un método y hay otras muchas formas de lucha, entre tomas y capucha, huelgas, marchas, protesta y canción, claras expresiones del pueblo trabajador
trabajador que somos todos, codo a codo y con la razón. Cuando se ha pedido autorización pa' una rebelión, el pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos.